Bueno, Vale, bienvenidos a todos, gracias por conectarse a todos los asistentes. Hoy vamos a tocar una temática tan actual que me estaba entrando hace un rato que se promulgó la ley de baja de imputabilidad legal. Así que aquí en Argentina ahora bajó de 16 a 14 años. Para mí es un placer enorme, enorme presentar a José Ángel Marinaro. Voy a leer un breve currículum, voy a poner primero rapidísimo porque es extensísimo, incluso el breve. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex juez de Cámara Penal, docente e investigador en grado y posgrado en materia de neuroderechos de la UNAM, colaborador de AMNE, Asociación Mexicana de Neuroética, miembro fundador de la Red Iberoamericana de Neuroderecho y Neuroética de la Universidad del Externado de Colombia, del Centro de Neurotecnología y Ley de Londres, asesor honorario de Cámara de Diputados de la Nación Argentina en materia de neuroderechos, del Senado de México para el proyecto de Ley General de Neuroderechos y Neurotecnología, consultor de UNESCO para las recomendaciones sobre ética de las neurotecnologías, revisor de editoriales Frontiers in Psychology and Home, American Journal of Bioethics de Estados Unidos, me hace practicar mi inglés, José, revista sí. de la Universidad Católica de Valencia, España, de editorial Elsevier Países Bajos, revista Análisis Filosófico de Chile, miembro del Comité Académico de la revista Derecho Penal y Criminología, editorial La Ley, y responsable de la sección de Neuroderechos y Derechos Humanos. El doctor Guillermo Scaglione, doctor de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina UBA, psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires UBA, kinesiólogo, fisiatra egresado de la Universidad de Buenos Aires UBA, cargos académicos y directivos, profesor regional titular de Fisiología, Universidad Nacional de La Matanza, UNLAM, Departamento de Ciencias de Salud, profesor regular titular Facultad de Medicina UBA, creador de la materia Bioinformática y Rehabilitación Computacional en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente profesor titular de la asignatura Bioinformática y Rehabilitación Computacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ex director de la carrera de Kinesiología y Fisiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, UBA, ex director de la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, ex director de la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Católica de La Plata, Facultad de Ciencias de la Salud, miembro de la Comisión de Doctorado, Facultad de Medicina UBA. Ex director del Centro de Rehabilitación Computacional y Neurociencias, dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ex director de la revista científica del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires, Coquiva. Consultor revista de Medicina, Facultad de Medicina. Universidad Nacional del Nordeste, investigador de neurociencias, Universidad Nacional de La Matanza, miembro de la Sociedad Científica Argentina, para evaluador de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEO, participó en numerosos congresos, jornadas y seminarios, publicó numerosos artículos en revistas científicas con referato. Es un honor darles la bienvenida a ambos, les agradecemos enormemente su predisposición y su tiempo y bueno, bienvenidos. Eh, no sin antes le voy a dar gracias a la doctora Rivera Donoso que propuso la temática del día de hoy. El Instituto de Neurociencias Aplicadas al Derecho, en el marco del Colegio de Abogados de Morón, ya tiene una antigüedad de aproximadamente 2 años. Nos reunimos colegas, digamos, de varias áreas del derecho, porque, como sabemos, las neurociencias es transversal a todas las ramas del derecho, nos atraviesa a todas. Para quienes es la primera vez que se conectan o que asisten a una de nuestras reuniones, les digo brevemente que las neurociencias son el conjunto de neurociencias, perdón, de ciencias científicas que estudian la composición y el funcionamiento del cerebro y cómo la interacción de estos elementos componentes del cerebro determinan las conductas humanas. Y como el derecho es regulador de las conductas humanas, ahí tenemos la intersección y del por qué es tan importante que entendamos, ¿sí? Toda esta parte neurobiológica, cómo se conectan, cómo funcionan las sinapsis, por qué los seres humanos, los individuos actúan de diferente manera. Porque cuando crecen, crecen en un ambiente distinto, empobrecido, enriquecido de estímulos, y entonces se generan más, menos conexiones, y bueno, se tienen más o menos posibilidades de decidir o de barajar diferentes posibilidades, un abanico de posibilidades. Como sabemos y hemos ya charlado en otras reuniones de instituto, el cerebro adolescente, después nos va a hablar más por ahí más en específico el doctor Guillermo Scaglione, pero ya hemos conversado sobre cómo crecen en forma desproporcionada, tanto el cerebro emocional como el pensante, como el racional. Y entonces no podemos juzgar de la misma manera a un menor de edad cuando las neurociencias dicen que el cerebro, el lóbulo prefrontal sobre todo, se termina de desarrollar incluso después de los 25 años de edad. Entonces es tan importante que entendamos cómo el cerebro va
creciendo, desarrollándose, evolucionando, hasta llegar, y bueno, igual que con la neuroplasticidad, nunca se termina de terminar el tema del aprendizaje y las conexiones neuronales. Y entonces es por eso de la importancia de la temática que vamos a abordar hoy. Ahora sí, les doy el paso a los doctores, no hablo más. Doctor Marinaro, todo suyo, el auditorio. Bueno, Cecilia, gracias. Gracias a todos los que están ahí conectados como auditorio. Concitar la atención en estos temas por estos días es bastante dificultoso. Por eso celebramos que además los colegios de abogados, y en particular el de Morón, tengan ya un área destinada específicamente al tema de las neurociencias. Eh, Estar hablando para el Colegio de Abogados de Morón, yo decía algo recién, se lo contaba a Juan. Bueno, yo soy egresado de la Universidad de Morón hace ya muchos años y estuve matriculado también previo a mi ingreso a la justicia en el Colegio de Abogados de Morón. Recuerdo muchos amigos de aquella época y por supuesto ya muchos no están. Un homenaje para todos ellos. Eh, Dijiste bien al conceptualizar las neurociencias. Lo que yo voy a hacer ahora en esta presentación, porque el verdadero desafío acá es cómo ese universo gigantesco de información lo podemos, eh, digamos, cobijar en un espacio pequeño de tiempo. Digo esto porque para tomar dimensión de qué es lo que se necesitaría, con Guillermo y varios del grupo de notables e interdisciplinares colegas, hemos hecho algunas transferencias en procesos de investigación y así, por ejemplo, hicimos una diplomatura con la anuencia de las autoridades del Ministerio Público de la Defensa de Salta. ¿Mm? Eso deparó un año, fue como una prueba para ver cómo se produce un proceso de capacitación a operadores del sistema judicial. De eso vamos a hablar mucho porque lo extendemos a todos los juristas. Por eso hacer las charlas en los colegios de abogados es algo que debe multiplicarse, con lo cual, Cecilia, te dejo ya comprometida a que esto se multiplique, se diversifique con presencias de otros colegas. Eh, Bien, los tres escenarios de los que vamos a ir hablando, porque yo lo que quisiera, no ir directamente ya a la cuestión imputabilidad y demás, y textos legales y fundamentaciones o no fundamentaciones, es que ustedes tengan un panorama general de qué es lo que hemos venido haciendo porque si mirásemos solamente las neurociencias conectadas en este punto a cuestiones de imputabilidad de los menores, nos vamos a quedar con una parte muy pequeña. La enorme cantidad de temáticas involucradas. Es decir, todo lo que nosotros decimos en estas conversaciones procede de procesos que han sido proyectos de investigación académica, y esos proyectos de investigación académica nos han permitido hacerlo en la Universidad Nacional de La Matanza, son procesos que tienen mucho control, mucha auditoría externa y hay que trabajar mucho, de verdad, con un aporte, la verdad que es simbólico, nada más. O sea, ese es un punto también, ¿no? O sea, la investigación científica, académica, tiene un tremendo problema. De hecho, los colegas del exterior, de los cuales yo voy a hablar bastante, a veces nos dicen, chicos, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen con tan poco? Remite a una vieja cuestión de una inquietud epistemológica platónica, si se quiere. ¿Cómo con tanto hacemos tan poco o cómo con ese poco de acumulado de conocimiento hacemos tanto? ¿No? Son las dos posibilidades. Y bueno, el tema es que el estudiarlo significa, vamos a ponerlo geográficamente, cuáles son las tres grandes regiones. Y vos dijiste bien, Ceci, las neurociencias, con un estudio que yo le añadiría que es esencialmente interdisciplinar de todo el sistema nervioso. Y nos focalizamos nosotros en un punto, esto estoy invadiendo el terreno de mi querido amigo Scaglione, lo que tiene que ver con el cerebro, más concretamente, ¿no? Cerebro como la base de todo nuestro ser, de nuestra identidad, de nuestra dignidad, de los valores, de los pensamientos, de un montón de cuestiones que tienen que ver con el comportamiento humano.
¿Cómo no va a ser el gran tema que en su momento llevó a que algún presidente norteamericano dijera es la década del cerebro? Después volvemos un poquito con eso. Pero luego también están las neurotecnologías. Es decir, esto es un proceso que nace de algunas experticias en las neurociencias, pasa también por el medio con el que se realizan esas investigaciones, que son las neurotecnologías. Y podríamos decir neurotecnologías y tecnologías afines para ya ir colocando digamos, el rol absolutamente protagónico, bastante mediatizado, mal informado, como muchas de las cosas que vamos a ver, que tiene que ver con la inteligencia artificial y otras tecnologías más. Así que esas neurotecnologías, neuroimágenes y demás, de las cuales sabe muchísimo Guillermo Scaglione, y déjenme que les diga, eso no le advertí que iba a decir esto, el mejor neurocientífico de Latinoamérica y más está acá. Así que aprovechemos que tenemos a una persona que a mí me sorprende, son años que estamos trabajando, me sorprende la pulcritud y el detalle con el que él conoce las distintas áreas del cerebro. Pero no solamente eso, él es muy humanista y también cómo eso se proyecta en las cuestiones vinculadas a la conducta de las personas y a los derechos. Entonces tenemos un neurojurista también, aparte de ser un experto en neurociencias. Y bueno, y finalmente los neuroderechos. Acá hacemos una pequeña aclaración porque también hay una terminología, vaya que si no tenemos los abogados, tenemos un desafío tremendo con las palabras, ¿eh? O sea, las palabras son para los abogados el instrumento, ¿no? Bueno, hay que incrementarlo muchísimo. O sea, aquellos que van a empezar la carrera de abogacía sepan que, por lo menos lo que estamos haciendo en la Universidad de La Matanza, hemos colocado las neurociencias en el derecho penal parte general, y estamos diciendo a los colegas del derecho procesal, del derecho comercial, del derecho de seguros, medioambiental, que también allí las neurociencias y las neurotecnologías tienen que tener un espacio. Así que fíjense cómo se va ampliando el mapa, ¿no? Entonces se habla de neurolaw, y neurolaw vamos a tomarlo como el conjunto de impactos que pueden tener en las leyes en concreto. Y para orientarnos mejor, dividimos más también el lado interno de los estados legislando y el lado externo en cuanto a los derechos supranacionales. Así que fíjense cómo esto se va diversificando, pero las alocuciones tienen que ver con eso. Neurolaw, impacto legal, orden interno de los estados, hay otras clasificaciones, quédense con esta que es la más práctica, y los neuroderechos. Mencionaba Ceci, por eso podemos vincular lo que tiene que ver, que a veces no se hace, con el currículum de las personas que hablan y qué es lo que han venido desarrollando y cómo tiene que ver con el contenido. Bueno, cuando vos hablabas, Ceci, de la revista de Derecho Penal y Criminología, es una revista editorial, La Ley, creo que todos conocemos esa editorial. Ellos también han hecho espacio para que tengamos una sección, de paso los invito a que sigan esa sección, que es Neuroderechos y Derechos Humanos. Y acá viene la ligación. Los neuroderechos, para ser entendidos en su verdadera esencia, en su verdadera significación, tiene que ver con los derechos humanos. ¿Eh? Ahí hay toda una temática y todo un campo de discusión hermoso, porque claro, algunos dicen, bueno, hay que colocar esos nuevos neuroderechos en los pactos internacionales. Otros decimos, no, se pueden reconceptualizar, no hace falta hacer eso. Y otros dicen, no hace falta hacer nada porque simplemente ya están contenidos en las previsiones legales preexistentes, ¿no? A lo cual nosotros decimos, bueno, a ver, si hablamos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, esa declaración es del año 48, y en el año 48, por supuesto, no se sabía lo que se sabe hoy de neurociencias, y el desarrollo neurotecnológico no nos hubiera permitido siquiera sospechar que podemos hacer, y acá abrimos una puerta tremenda, que las neurotecnologías puedan observar la actividad cerebro-mental, pero aparte de observarla, modificarla. Este es un eje, este es un punto de inflexión en todo lo que vamos a ver. También a partir de eso podemos decir, como decimos los que estamos muy involucrados en estos temas, tenemos un poco de temor, o bastante, por las posibilidades de descontrol de las neurotecnologías, no ya por las tecnologías en sí, sino como siempre, esto lo han dicho muchos filósofos,
del uso que el hombre hace de las tecnologías. Y tenemos experiencias que aquellos que somos bastante más grandes y los que no lo han leído en la historia, los abogados lo han leído en la historia, ¿no? La búsqueda de energías alternativas, ¿eh? Porque la energía va quedando corta y aparece entonces la ciencia de la física y empiezan las posibilidades de la energía atómica. Y bueno, a alguien se le ocurrió hacer una bomba o varias bombas y por estos días hoy estamos todos preocupados por las ojivas nucleares. Así que los malos usos, y este es otro punto, tiene que ver con este otro aspecto. Observamos el cerebro mental, lo podemos modificar. Algunos dicen, en algunas literaturas, se puede leer el cerebro, en el sentido de editarlo, en el sentido de modificarlo. Me adelanto a algo que voy a decir más al final, que tiene que ver con que la posibilidad de protección de esas actividades cerebromentales está generando que ya tengamos que innovar en nuevos tipos penales. No somos partidarios de un crecimiento anómalo e inmoderado de las normas penales. Empecemos por allí. ¿Está? A algunos por allí les puede caer mal la expresión, somos garantistas. Bueno, porque respetamos los derechos humanos, somos garantistas en todo caso, y la legislación penal que estamos proponiendo es limitada a esa posibilidad de protección. ¿De qué? De las intromisiones cerebrales, de las posibilidades de que se nos robe información. Esto también es muy importante, ojo con esto, que se nos robe información, de que hayan inclusive manipulaciones en modalidades que se llaman neurohacking. O sea, que todas esas tecnologías con las que está conectada la persona, hay un hacker. Miren ustedes, ¿no? Estamos hablando del mal uso, ¿no? Porque el buen uso de la medicina es muy esperanzador, pero el mal uso nos lleva a tomar recaudos en este sentido. Es por principio de precaución en el ámbito penal, si se quiere. Entonces, bueno, y también hay posibilidades de manipulación del cerebro y hay posibilidades, estas son terrenos discutidos, de implantación, modificación o sustitución de recuerdos, que son nuevas posibilidades que están sometidas a la discusión. Adelanto, cuando vos mencionabas, Ceci, la actividad nuestra con em, el Senado de México. El Senado de México tiene una ley general de neurotecnologías y neuroderechos. Es una de las mejores leyes por lo que abarca institucionalmente para el lado interno de un país. Y precisamente está tomando nota de estas modificaciones, de estas innovaciones en el ámbito penal. Eso lo dejamos después para la mención de cuáles son las iniciativas de tipo legales. Bien, y siguiendo un poco con esta idea de darles a ustedes un panorama general, bueno, tomen nota de lo que están haciendo las grandes potencias. Las grandes potencias lo que están haciendo es invertir. Voy a dar breve noticia de esto. Estados Unidos tiene un proceso que se llama Brain Initiative. Lo dirige, presten atención al nombre, Rafael Yuste. Rafael Yuste, lo voy a nombrar 2 o 3 veces hoy, es un neurobiólogo que le propuso, fíjense ustedes, esto fue en 2013, le propuso al por entonces presidente norteamericano Barack Obama realizar un proceso de investigación que tenga que ver con las neurociencias, pero fíjense el objetivo. El objetivo era mapear el cerebro. Y mapear, todos sabemos lo que significa la palabra, lo que significa un mapa y territorio, ¿no? Un mapa para localizar determinados objetos en determinado lugar. Imagínense ustedes esta pretensión, gran pretensión, de tratar de localizar la ubicación de todas y cada una de las neuronas del cerebro, ¿no? O sistemas neuronales. Y ya tiro un dato que nos dan los amigos de las neurociencias: 86.000 millones de neuronas. Después me dirás vos, Guille, si los números están más o menos, pero a eso hay que multiplicar también por lo que se llama sinapsis. Vos mencionaste la sinapsis. Bueno, eso hay que multiplicarlo también, Ceci. Entonces, ahí hay todo un proceso de investigación en Estados Unidos. Lo hay también en Europa. ¿eh? El Human Brain Project de Europa, con también, con otra estructura también. Lo que sí tienen en común esto es que hay miles de millones de dólares metidos en investigación. Repito, miles de millones de dólares. Y además, los cuerpos de investigadores son de distintas nacionalidades. Ustedes tienen ahí a chinos trabajando con norteamericanos.
gente que de repente aparece en las portadas en un antagonismo histórico tremendo y que, sin embargo, en estos puntos parece que tienen algo en común. A punto tal, digo yo, que China también tiene un tremendo proceso de investigación en materia de neurociencias y también están buscando investigar el cerebro. Claro, déjenme decirles que nosotros, que somos como buenos latinoamericanos y como buenos argentinos, siempre sospechamos que hay algo más. Bueno, pensamos bien si sospechamos que hay algo más. Aplicamos la teoría del iceberg. Hay algo que se nos muestra, hay algo que se ve, pero por debajo no sabemos qué pasa. Yo les adelanto algo. Y por supuesto que la enumeración de países, potencias que investigan y que están interesados sigue, pero lo que les quiero decir es que en esta idea de investigar está la idea de que el próximo escenario bélico no serán los cañones y los portaaviones y las ojivas nucleares. Será como dice, y no voy a citar ni a un norteamericano ni a un europeo, voy a citar a una mexicana, Ana Ibi Becerril, dice, el próximo escenario bélico es la sinapsis cerebral. El próximo escenario bélico, próximo no, ya es el espacio cerebro mental. Y todos tenemos alguna pequeña noticia acerca de cómo, por ejemplo, las tecnologías se están colocando, se están metiendo en los espacios de nuestra mente. ¿Para qué? Y bueno, yo me adelanto a decir, para beneficio de unos pocos eh, monopolios transnacionales tecnológicos, que por supuesto, adelanto también esto, no quieren que los regulen, ellos se quieren autorregular. Y por supuesto tienen capacidades económicas que en las más de las veces superan a los PBI de algunos países. Esto debe traducirse en algo que nosotros vemos muy críticamente, en las tremendas presiones y lobbies que ejercen estos grupos. Yo después voy a dejar alguna bibliografía y algún comentario sobre ejemplos, vamos a tratar de nutrir esto con ejemplos, de qué es lo que pasa, qué es lo que hacen estos señores, cómo hacen lobby. Después voy a contar un par de anécdotas. Pero bueno, esto es lo que nos está demostrando cómo están invirtiendo grandemente las empresas, cómo las empresas también y los estados, cuando hacen esas inversiones, también se juntan, se unen, pactan, trabajan juntos con algunas entidades oficiales. Estados Unidos, por ejemplo, DARPA, que es una agencia que tiene que ver con los sistemas de defensa, Estados Unidos siempre está defendiéndose de algo, eh, trabajan en conjunto. Miren, más todavía, vamos a algo concreto. Los ataques que se están dirigiendo entre sí hoy por hoy tienen una gran participación de personas que trabajan con la inteligencia artificial y que trabajan en empresas privadas y que trabajan para empresas privadas. Cuidado con eso. Otro punto. Nosotros, en nuestros procesos de investigación, que como decía, lo hemos iniciado en la Universidad de La Matanza, lo hemos hecho luego extendido a los amigos de Chile, a los amigos de España, a los amigos de Italia, a los amigos de Suiza, a los amigos de Bogotá, Colombia, a los amigos de México, a los amigos de Uruguay. Nos hemos conectado con todos ellos y compartimos procesos de investigación. Algunos de ellos están enunciados en el currículum que acaba de leer Cecilia. Lo que quiero significar es esto. En estos procesos de investigación que nosotros iniciamos allá por el 2015-2016, nuestra expectativa era de observación de qué es lo que se generaba fundamentalmente en el exterior. Hoy estamos en una situación distinta. Estamos en la generación de nuestras propias ideas. Nosotros estamos participando con opiniones respecto de algunas consultas que hace la OEA, con opiniones, en esto está, hay posibilidad luego de ver alguna cosita con algún link en el Parlatino. El Parlatino tiene una función importantísima que es la de reunir a los grupos parlamentarios de Latinoamérica y Caribe. ¿Para qué? Para tener regulaciones uniformes en todos estos temas, en muchos más, pero en todos estos temas. Hemos dado conferencias, hemos explicado qué es lo que hay que hacer. Claro, lo que pasa es que a veces hay algunas restricciones presupuestarias que impiden que tengamos más presencia allí. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Hay que invertir en este tipo de cuestiones. Y de hecho, lo que sí le digo es que eh, lo que se pide en cuanto a inversión y sustento
va de la mano de que nosotros, por lo general, los argentinos siempre miramos mucho mejor, los latinos, qué es lo que pasa afuera. Bueno, si vamos a mirar qué es lo que pasa afuera, imitemos todo lo que pasa afuera. Imitemos también que hay países, potencias, que invierten en cuanto a la mirada desde el PBI, más de 2 puntos o más de 3 puntos del PBI interno. Argentina está en 0, y eso tiene que cambiar. Bien. Hay un letargo en Argentina. Hay un letargo, quiero decir, nosotros hemos llegado del mismo modo que hemos llegado a UNESCO también, hay algunos puntos de la recomendación ética para las neurotecnologías que hace UNESCO para todo el planeta. Hay varios puntos que han sido motivo de una opinión que nace desde Latinoamérica y de Argentina. Así que son varias las presencias que hemos logrado tener, pero además hemos elaborado algunas ideas nuestras. Yo voy a mencionar algunas nada más porque no hay mucho tiempo, pero quiero decir que nosotros en el listado de aportes que hemos hecho, hemos en lo que hace a admisibilidad probatoria, si es que hay un experto acá en el derecho procesal, hemos elaborado un proyecto de ley para la introducción de pruebas científicas o neurocientíficas en los procesos criminales. Esto, por supuesto, como un proceso sería para el artículo 134 del Código de Procedimiento en lo penal en materia criminal de la Nación. Que es elogiado en otros lugares. Bueno, ese proyecto perdió estado parlamentario, hubo que volver a insistir. Pero además de eso, quiero decir, hubo otro proyecto muy interesante de un senador, el senador Doñate, que hizo, que tenía esta idea de hacer escuchen bien, una comisión bicameral permanente para el estudio de los neuroderechos. Perdió estado parlamentario. Y ahí estamos peleando nosotros para que la habeas cogitationem, ¿qué? Dijimos las palabras, los nombres nuevos. El habeas cogitationem es un invento argentino acompañado por España. Tenemos los tres ahora, los tres habeas, el habeas corpus, el habeas data y el habeas cogitationem, que tiene como objetivo, sobre la base de tutelar el forum internum de la libertad de pensamiento, esto es todo nuestro, a través de un sistema rápido, sumario, veloz, y es el habeas cogitationem. Espero realmente que no pierda estado parlamentario. Otros países nos están pidiendo que le expliquemos cómo lo hicimos porque ellos lo quieren imitar. Y esto no es una cuestión de ufanarnos y de exhibir porque sí, no, es que otros países están viendo la utilidad de esto. Por eso nos preocupa y dejamos dicho, esperemos que no pierda estado parlamentario. Desde Cambridge, en una reunión que hemos tenido hace 20 días, explicándoles en qué consiste y ellos con sumo interés en verlo y tal vez copiarlo. Australia también, y así sigue la historia. Los tipos penales que ya les mencioné también son una aportación nuestra. El nombre adecuado que requiere la inteligencia artificial. Y en esto me detengo un segundito nada más, me voy a ir mucho por las ramas. Por muchas razones la inteligencia artificial no es una inteligencia, pero además hemos eh, aportado un artículo científico con un colega donde estamos explicando las razones, hasta si se quiere, de tipo filosófico, filosófica y ontológica de por qué no. Y lo que hemos dicho es algo que generalmente no se dice. ¿Cuál es la razón por la que se insiste permanentemente en emparentar, en lograr una identificación, no una similitud, una identificación entre el ser humano y la máquina? Entre que hay una robot Sofía, y se dice, ustedes abren cualquier portal y aparece la robot Sofía u otro robot, y están permanentemente trasladando esta idea, esto de insistir, ojo con esto, de insistir y estar todo el tiempo diciendo que la máquina piensa, que la máquina siente, que la máquina razona. Miren, el paso siguiente a eso ya lo dieron. Hay algún que otro jurista que está proponiendo que se le reconozca personería jurídica a las máquinas. Eh, es otro terreno, como ustedes ven, de discusión, lo podemos tratar otro día, pero déjenme que les diga que detrás de esto hay un enorme interés en que las máquinas sean las responsables por los daños que les causen a los seres humanos de carne y hueso y a las cosas. ¿Y quiénes son los interesados en eso? Los que las fabrican, los que las distribuyen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Con inteligencia artificial en Estados Unidos y el tema de los vehículos para conducirlos, hago un intento de legislar eso y ponerle un límite. Decir, bueno, si van a autos inteligentes que van a ser conducidos, tiene que haber, por cualquier eventualidad, un conductor de reemplazo. ¿Saben lo que dijeron las tecnológicas? No, nosotros no, o sea, no querían gastar en un conductor de reemplazo.
y ejercieron una presión sobre la base de dos motivos. Trasladamos la empresa al otro estado y le generamos un problema, miren lo que dicen, ¿eh? Le generamos ¿ves? Un problema tremendo de índole laboral y además dejamos de aportarle por tributos una enorme cantidad de millones de dólares. El estado de California, si no lo modificó, creo que sacó el conductor de reemplazo. Más cosas hay que hemos aportado, pero no tengo tanto tiempo como para decir. Simplemente en un punto me quiero detener, que esto lo hemos planteado con UNESCO. Los problemas de homogeneización. Presten atención a esto porque homogeneización mental es parecido a colonización mental y está vinculado con otro proceso, luego vuelvo con esto, de que el ser humano está permanentemente haciendo delegaciones de facultades cognitivas en el Internet de las cosas, en los aparatos. Y lo que se está probando, esto lo dice un argentino, lo dice un par de chinos que investigan muy bien, es que luego esto trae como consecuencia una disminución de las facultades mentales, cualquiera de las que ustedes quieran ver. Las facultades de comprensión, el tema de la atención captada a los chicos. ¿eh? Todo eso es lo que puede ser mermado, la memoria y hasta cuestiones de la propia identidad. Este es un pequeño menú de algunas de las cuestiones que nos preocupan con el título que yo puse al principio. Cuidado, cuidado, hay que proteger la mente y hay que protegernos también de algunos intentos de unidireccionamientos interpretativos. ¿Cómo? Sí, cuando nosotros estudiamos los neuroderechos y empezamos a elaborar nuestras propias ideas, luego digo más adelante cuál es la que nosotros hemos aportado, hay algunos intentos de grandes universidades que tienen mucho caudal de dinero, que quieren imponerle a algunos estados que son esos los neuroderechos y son los únicos. Y además ellos están queriendo que haya una sección burocrática nueva en el seno de Naciones Unidas, donde seguramente los asesores van a ser ellos, donde ellos van a decir cuáles son los neuroderechos que han de proteger el cerebro. Creo que se entiende lo que quiero decir, nosotros nos oponemos a eso, posiblemente los estemos convenciendo de que no hace falta eso. Y que en todo caso, si nos vamos a preocupar por los derechos humanos, no vayamos ya directamente a Naciones Unidas, porque todos sabemos muy bien que la Convención Americana de Derechos Humanos trabaja muy bien, de ahí para abajo todo, la Corte, el Comité, también lo hace su par europeo, pero también lo hace la Convención Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos también tiene toda una actividad. Entonces, si vamos a mirar el aspecto de cuál es el impacto con los derechos humanos, bueno, hay que mirar todo eso que les estoy diciendo. Bien, eh, a ver, urge, urge, como ustedes están viendo, el tema de la capacitación. Esto que estamos haciendo es absolutamente importante y por eso es importante también que ya que empezamos el primer día que nos vemos, a ver este panorama general de toda la cosa, como para luego ponernos un poquitito en esto de la imputabilidad de menores, y qué es lo que hay, qué es lo que debió haber, qué es lo que puede haber, porque se ha querido modificar esto muchas veces con un marcado tinte punitivista, otros con un tinte un poco más, digamos, pedagógico, humanístico. Hay para todos los gustos. Y hay algunos proyectos que realmente son para tirarlos a la basura, ¿no? Porque son muchos. Pero dejemos dicho que la base para empezar, ¿cómo hacemos para empezar a enfrentar toda esta problemática? Luchar contra el analfabetismo neuro. Nosotros ponemos neuro como una apócope de neurociencias, neurotecnologías y neuroderechos. Entonces, ahí tenemos todo aglutinado. Hay una enorme ignorancia sobre estos temas. Alguien puede creer que más o menos sabe por lo que ve en lo que le dan. Bueno, apliquemos la teoría del iceberg. Lo que nos muestran y todo lo que hay abajo no lo explican. Hay gente que va y pone el ojito, el WorldCoin, y les dice que le van a dar unas monedas virtuales. Por eso nosotros, y acá me meto un poco ya con texto legal, de alguna manera elogiamos lo que hizo Chile. ¿Qué es lo que hizo Chile? Chile trabajó mucho el tema de los neuroderechos, pero los trabajó con todo un proceso que se llama este, Congreso Futuro. Son formas de trabajo de los congresos que de alguna manera intentan adelantarse a los problemas que están viniendo y que van a venir y no trabajar sobre lo hecho. Ese sería el concepto básico
crudo de lo que significa. Y hay países europeos serios que trabajan en esto, Uruguay está con esa idea, México también, bueno, el que nosotros queríamos hacer, perdió estado parlamentario. Me río por no llorar. Bueno, entonces hay que hacer todos estos procesos y les quiero contar cosas menudas simplemente. Ya les dije lo que hicimos con Salta. Bueno, les quiero contar que en estos procesos de investigación hemos dicho, también hay que ir a las escuelas, también hay que llevar esas inquietudes a las escuelas. Cuando teníamos en uno de los procesos de investigación un contacto permanente, muy fluido con la gente de MacArthur Foundation, Estados Unidos, que tienen esas cosas, ¿no? Los norteamericanos, y tienen a veces entidades privadas que son muy generosas y MacArthur Foundation es una entidad generosa. Cualquiera de ustedes, después pónganse en MacArthur Foundation, queda ahí afiliado a MacArthur Foundation gratis y ellos le van a ir mandando temas que específicamente tienen que ver con neurolog, neurociencias, neurotecnologías y derecho concretamente. Es una obra maravillosa. Entonces, en algún momento estábamos intercambiando datos acerca de la necesidad de ir a las escuelas. Ellos mandan un proyecto, nosotros yo vivía en esa época en Cumbrecita, lo digo para envidia a todos los que están ahí. Entonces se me ocurrió hablar con el director de la escuela. Me encuentro con el director de la escuela, de una escuela secundaria muy linda, metida allá en el medio de la sierra. Se llamaba, si se llamaba, vive, está jubilado, Giacomo Ponta. El hombre era magíster italiano en pedagogía. Cuando yo le fui a explicar qué era lo que quería hacer, que más o menos ustedes se dan cuenta para qué lado vamos, es ver la repercusión social y pedagógica de las neurociencias en las personas concretas en el seno de los chicos adolescentes. Miren si no tiene relación con lo que vamos a ver. Y este hombre a los 10 minutos, con su castellano italianizado, me dijo, Emma, ¿cuándo empezamos? Estuvimos 8 meses trabajando, reuniéndonos los viernes, para enseñarles a los chicos qué pasa con el cerebro. Bueno, en esto quiero detenerme de nuevo y hablar de Guillermo Scaglione. Él hace esto y le explica a la gente las bondades, las virtudes. Él tiene experiencias que son tremendamente enriquecedoras, imprevistas por nosotros en cuanto a los proyectos de neurovida o neurociencia popular, como le pusimos alguna vez y nos miramos medio de costado, ¿no? Por eso el estigma de algunas expresiones. Pero bueno, hay que enseñarle a la gente. Entonces a los chicos les dijimos eso y vimos temáticas muy complicadas como las adicciones, vimos temáticas muy complicadas como los sesgos de discriminación que existen. Contarles los detalles llevaría más tiempo. Los dejo invitados a que un día yo les cuente alguna de esas experiencias, pero sigo para no dejar espacio también para que Guillermo hable. Bueno, les dije que hay una gran cuestión que tiene que ver con las palabras. Hay un gran desafío semántico para los abogados. ¿Qué estamos haciendo con eso? Bueno, estamos haciendo fundamentalmente un tema que estamos investigando hace años ya por lo menos 5, con lo que sería un glosario de terminología neurocientífica, bien interdisciplinar. ¿M? Y esto lo estamos desarrollando en uno de los grupos de investigación más grandes que hay ahora, por este momento, en España que se llama N3, lo dirige el profesor Eduardo Demetrio Crespo y una amplia gama de colegas de varios países, que también esto daría como para que yo les haga el recuento de qué es lo que estamos haciendo. Pero allí llevamos varias propuestas y una de ellas tiene que ver con este manual, perdón, con este glosario. ¿Mm? Un glosario de esas características, le digo, yo cada vez que estoy escribiendo algún artículo para hacer una publicación de algún tema o hacer un asesoramiento de tipo parlamentario, estoy recurriendo a ese diccionario. Y el otro tema que estamos elaborando con el amigo Scaglione es un manual de capacitación, manual interdisciplinar de neuroderechos. ¿Para quién va a servir esto? Esto va para Editorial La Ley, les digo, y si me dan el visto bueno esta semana, va a haber un ebook sobre eso, con lo cual ya me va a ahorrar el tema de tener que estar dándoles a quienes estén interesados en esto y a los que deben interesarse en esto un material absolutamente, creo, idóneo, generalizado, interdisciplinar, de mucha utilidad para capacitarlos a todos. Eh, Voy a tener que ahorrar un tema. Cuando yo quería especificar algo de las homogeneizaciones, voy a dejar un tiempito luego para dejarle a Cecilia el artículo, sería un artículo del primer número de la revista de la editorial
Derecho Penal y Criminología, de este año 2026. Ahí hay un tema donde nosotros hablamos de las homogeneizaciones y cuáles son los riesgos. Simplemente déjeme decirle, esto lo dice Miguel Benazayac. Presten atención a ese nombre, busquen. Por suerte, también déjenme decirles, hay gente que está saliendo del ruedo académico, porque en todas las conversaciones con Cambridge, con Suiza, con México, Chile, decimos, muchachos, a ver, cuidado que estamos incurriendo y sin darnos cuenta, inadvertidamente, en una especie de elitismo neurocientífico donde la gente no sabe nada y estamos regulando y estamos estableciendo normas regulatorias tutelares para la gente que no sabe nada de lo que se trata. Por eso yo digo, lo que hizo Chile es directamente reformar la Constitución y ahí ya tuvo un par de procesos. Si me queda tiempo y si alguno de ustedes tiene ganas, yo después les cuento en 2 minutos en qué consistió eso, porque les tiro el título. Son 2 procesos judiciales que por primera vez en la historia de la humanidad tratan el tema de defensa de neuroderechos y llegan a la Corte. Así que eso, bueno, lo tengo que abreviar y quiero ir un poquitito, pasar un poco más a, a las otras grandes cuestiones que están dando vuelta por ahí. No tengo tiempo para muchas, pero sí les voy a dejar una preocupación. Eso de las delegaciones funcionales, hay una investigación de 2 chinos que lo han hecho de manera, la verdad, estuve leyendo el artículo, lo leí varias veces, Shen Wang y Litao Gu. Los chinos investigan muy lindo, ¿eh? Son de la Universidad de Ciencias Políticas de China en Beijing y de Shandong en China. Ellos dicen esto ya directamente. Eh, el proceso que viene, si las personas siguen haciendo delegaciones de facultades cognitivas, es una sociedad de débiles mentales. Entonces yo acá quiero ir a la teoría del iceberg, ¿no? ¿A quién le conviene que la sociedad, y creo que esto ya se empieza a notar, creo que esto ya se empieza a notar, y esto no es casualidad, no es una resultante de, hay esquemas que están direccionados específicamente para robar la atención, para robar los datos. La atención y los datos y luego la manipulación son un itinerario que culmina en esta peligrosa idea de manipular las decisiones de las personas, incluidas las decisiones políticas. Y si no, queda también en el gabinete de temas a tratar, ¿eh? Cambridge Analytica. ¿Estamos? Cambridge Analytica. Así que bueno, eso queda como tema para que lo podamos ver o después si quieren hacer alguna pregunta. No dejen de leer a Sebastián Lipina, algo que me dejé anotado, no dejen de leer a Sebastián Lipina en Pobre Cerebro, un investigador de CONICET, uno de los tantos investigadores de CONICET. Cada vez que vamos a buscar algunos se nos están yendo todos, chicos, se nos están yendo todos, un tremendo problema con eso. Pero bueno, todo lo que estamos diciendo tiene influencias tanto en la generación de la ley como en las prácticas de los tribunales. Y han habido algunos hechos históricos que demuestran que han empezado a haber algunas cuestiones que tienen que ver con un concepto que se llama causalidad, ¿no? Y quiero contar una sola anécdota, nada más. Tengo varias, pero estoy mirando acá. Me parece que la que investigaron los profesores Burns y Swerdlow, después se les puedo pasar eso para que lo lean, es que ellos relatan el caso de un profesor norteamericano casado en segundas nupcias con una mujer que tenía una hija adolescente. Este profesor llevaba una vida normal, no tenía ningún tipo de antecedentes de cuestiones que tenían que ver con los este, incontinencias lúbricas, para poner un nombre fino. Y hasta que realiza un tocamiento con su hijastra y además empieza a juntar mucho material de pornografía infantil, etcétera, etcétera, denuncia, intervención de la justicia. Hay todo un proceso que es muy largo de explicar, pero sepamos que cuando este hombre ya estaba a punto de ser encarcelado, comienza a tener severos dolores de cabeza. Entonces se hace una examinación justamente con neuroimágenes, neurotecnología, y se advierte que en una determinada región del cerebro que tan solo nuestro querido amigo Scaglione puede decir si eso era tal cosa y por el crecimiento tumoral en tal región genera una afectación funcional en otra área del cerebro. Y bueno, este tumor que encuentran justamente generaba una alteración en el funcionamiento de un área, ¿no? Y ahí estaba ese descontrol. Le hicieron una intervención quirúrgica y desapareció el problema.
De hecho, por ahí dicen que empezó a tener otra vez lo mismo, había como un crecimiento nuevo del tumor, lo volvieron a operar y no tuvo más problemas, ¿no? Fíjese, todo lo que involucra este tema, justo con la cuestión tan delicada socialmente de los abusos. Y esto es causalidad, ¿verdad? Lo otro que sería, y lo otro sería correlación. ¿Eh? Correlación podríamos decir que es cuando se utiliza, voy a mencionar una de las tecnologías, una resonancia magnética funcional, a la persona se la estimula. Acuérdense que al decir magnética es ese tubo gigantesco donde uno lo ponen ahí adentro en una camilla y estimulan el cerebro. Bueno, de pruebas que se han hecho con esa tecnología, se ha advertido, por ejemplo, que cuando a una persona se le hacen preguntas sobre cosas ciertas, se ve una reacción en la actividad neurofisiológica del cerebro, y cuando le hacen alguna pregunta y deliberadamente ya le indican que tiene que mentir, se nota esto: mentir cuesta más esfuerzo, mentir reclama, perdón, Escaglione, un poco más de, un poco más de sangre, un poco más de glucosa, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso ya sería una impresión que se analiza desde la correlación. La correlación sería: mentir cuesta más esfuerzo, ¿verdad? Pero tal vez no es una cosa tan directa, porque indudablemente que la conjunción o la reunión de mayor cantidad de glucosa en un área del cerebro puede ser a diversas causas. En esta, por eso la correlación es más bien parecida a una inferencia, un poquito más lejana. ¿Está? Bueno, lo de Chile ya lo conté, podemos luego especificar qué es lo que hizo en concreto Chile y cuáles fueron los casos Emotiv y también el caso WorldCoin. Quiero pasar a esto. ¿Por qué dijimos el título, ¿no? El título de este encuentro, hablando de las neurociencias y los neuroderechos? Y ¿saben qué? Para verlo de este modo, sería, hemos puesto el título de lo que no aparece no solamente en este proyecto, ¿eh? Hemos visto que no aparecen varios. De hecho, han habido opiniones, todos sabemos que cuando han ido los expertos para mi gusto no fueron todos los que tenían que ir, a explicar, por lo general los expertos han expedido en un sentido negativo, ¿no? Esto de bajar la punibilidad, cargado toda una serie de consecuencias, se explica por qué no se recurrieron a temas estadísticos. Lo que yo no he visto en todos esos proyectos de ley, no he visto que haya una referencia. Le voy a contar a ustedes lo que le decía en su momento a Scaglione. Le digo, mira, estuve viendo el proyecto que me cae a la mano hace poquito y puse por búsqueda simplemente algunas palabras, ¿no? Lo bueno que tienen los sistemas de la computadora es que permiten ahorrar algunos tiempos. Entonces yo puse la expresión neurociencias, no había resultado. Puse observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño, y no aparecía. Y no me acuerdo de qué otra expresión más, pero quiere decir que en estos proyectos no hay una sola mención de la cuestión de la neurociencia. Entonces, para ver cuál es la importancia de que sí debiera haber esto, y en todo caso mirar esto bueno, vamos a tratar de ver si con lo que ya se aprobó hay alguna posibilidad de que esto en la práctica se revierta. Yo por de pronto les digo, yo, Ceci, que yo fui juez de cámara. Como juez de cámara me tocaba tratar a veces algunos temas siendo presidente de la Cámara, temas que tienen que ver con la problemática infantil o delincuentes adolescentes. Había habido un incidente, yo trabajaba en San Martín, en un lugar de detención de menores, y había habido un incendio, con riesgo muy grande de que algún chico se pudiera haber muerto, y empezó el escándalo. Los medios, los centros de observación de derechos de los niños, la gente representante del Estado, los operadores del sistema de justicia que eran amenazados con juicio político, habeas corpus. Bueno, voy a tratar de cerrar esto porque nosotros en la historia de San Martín esto quedó como, por suerte terminó siendo una anécdota, el tema de la manguera corta. Cuando fuimos a ver el problema con gente experta, qué era lo que había pasado y qué era lo que podía solucionar un riesgo de un futuro posible incendio, era que la manguera quedaba corta. La manguera quedaba corta. ¿Sabes qué hicimos? Un observatorio con sede en la Cámara Penal de San Martín, donde venían todos los que se habían estado peleando y compartían y declamaban y hablaban y se hablaba en otro idioma. Entonces ahí se había puesto
pero no es mérito mío, ¿eh? Hay varias personas que coadyuvaron, pero lo que se había puesto sobre la mesa era, si se quiere, ese tan meneado y a veces mal meneado interés superior del niño. Y si se quiere, ahí en esas cosas empezaron a generarse en la cabeza de los que estamos investigando estas cuestiones la posibilidad de prever que haya un nuevo neuroderecho que específicamente tenga que ver con el desarrollo de los menores. Les tiro el nombre, porque como neuroderechos ustedes verán la integridad mental, esas son las taxonomías nuevas, la privacidad mental, la libertad cognitiva, la continuidad psicológica. Nosotros decimos que tiene que haber algo en el seno del derecho de los niños, del derecho al neurodesarrollo normal de los niños. Y para eso no hay que tocar ninguna ley, hay que hacer una tarea de interpretación integrando, como se puede hacer con las convenciones internacionales, porque se les asigna esto de esa característica de ser letra viva que puede, en eso de prever el futuro, pueden haber interpretaciones que lo actualicen, cosa que no se puede hacer en derecho penal desde ya. Pero bueno, el neuroderecho al desarrollo, quiero decirles, con un nombre parecido, lo han tomado los mexicanos. Después volveremos sobre eso. Pero para analizar un poco la utilidad de que aparezcan estos conceptos con consecuencias y tengan una explicación, porque, bueno, porque ustedes van a ver en el proyecto que una disposición que, por ejemplo, llama la atención bien, es que se pone un límite a la cantidad de penas, no más de 15 años por hechos graves, ¿no? Y algunas otras cosas. Lo que pasa es que si la explicación son los mismos relatos teóricos de siempre, eh, bueno, me parece que falta algo más allí, ¿no? Siempre en ese me parece que falta algo más. Podría haber cerrado mejor si se hacía alguna referencia a los aportes neurocientíficos. Justicia norteamericana. Cito simplemente los casos. La primera vez que hay una sentencia que evita la pena de muerte de los menores es Roper versus Simon. Esto es el año 2005. Y quiero decir que por esa época estaba el caso Tejerina y el caso Maldonado en Argentina, que fue tratado por la Corte, que curiosamente menciona Roper. El tema es que nunca se hizo en el proceso algo de Roper, ¿no? Pero bueno, por lo menos apareció también en alguna sentencia trascendente argentina. Luego vino en el año 2010 el caso Graham, también en Estados Unidos, que significa no condena a perpetua de los adolescentes sin libertad condicional. ¿Ah? Lo que quiere decir es que antes eso se podía hacer. Miller versus Alabama, acá nos detenemos un poco más. Miller versus Alabama tal vez sea el caso paradigmático, porque acá sí empiezan a aparecer las neurociencias. Como no tengo tiempo, o sea, el sistema neuronal de ustedes va a tener un tiempo de estar atento, ¿no? ¿No, Escaliones? Pero bueno, quiero simplemente dar el mensaje en el fondo de la cuestión. Amicus curiae de grandes instituciones en Estados Unidos son los que introdujeron el concepto de las neurociencias a ser tenidas en cuenta. Quiere decir que el fallo de Miller versus Alabama es el primero que toma en cuenta los aportes neurocientíficos para decidir en un caso de abordaje de pena a un niño o una niña, un adolescente en conflicto con la ley penal. Entonces, no prisión perpetua, sin libertad condicional, inclusive en los casos de homicidio. Y luego, bueno, aparecen otros casos más, Montgomery, Jones, que relativiza, pero de todos estos que yo les mencioné, el eje aparecería en que las novedades de las neurociencias aparecen con Miller. Ahora, eh, voy a adelantar algo más. Cuando todos los proyectos dicen que hacen como una enumeración y parece que buscaran, ¿no? Y bueno, en tal país, la imputabilidad está fijada a los 7 años. En este otro están los 9, o en este otro están los 10. Bueno, esto lo va a decir mucho mejor que yo, Leone. Esa es una cuestión neurobiológica, no es jurídica. Porque la jurídica, en todo caso, es una decisión de voluntad política que quiere ponerlo acá o allá. Después tendría que explicar cuál es el conjunto de razones que lo llevan a eso, ¿no? Pero en esas menciones, por ejemplo, curiosamente, no solamente no se menciona la observación general, no se menciona el tema de las neurociencias, sino que lo que no se está mencionando allí es esto de a qué literatura se pueden referir en relación a la posible justificación. Y en el sistema de Países Bajos, tampoco mencionado ninguno de los precedentes,
ha habido una modificación en 2014, justamente por incidencia de las neurociencias. Ellos tienen muy en cuenta el aporte de la ciencia. Entonces, ha significado que si bien ellos tienen una imputabilidad que anda por ahí por los 12, el abordaje tratamental de ahí hasta va más allá de los 18. Entonces llega hasta los 23 años, ¿verdad? Y de esto no es mencionado, ¿no? Pero bueno, y sin embargo, Países Bajos tiene críticas con esto, porque las críticas están en el punto que nosotros empezamos a decir al principio. Acá dicen qué es lo que van a hacer, y la cuestión es que luego hay que ver qué es lo que efectivamente se hace. Y desde ya que nosotros estamos insistiendo con los Scaglioni y todos los amigos de Latinoamérica, en que hay que ver de qué manera se trata. Yo después les voy a tirar algunas ideas de cómo tratar, porque hay que llenar ese vacío argumental y decir, che, pero ¿y qué es lo nuevo como para tratar? Bueno, tratamos del mismo modo, aún con visión pedagógica y no punitivista, a un menor que un adulto, y no. Por eso hay que, la ley viene a hacer en separar a los menores de los adultos. Un lío tremendo. Quiero ver qué pasa en las comisarías, pero dejemos eso por un lado. Yo quiero decir, con mención de una, una, una literatura importante que es la de Sarah Jane Blackmore. Eso se los puedo pasar para que lo vean. Es Reino Unido, investigaciones que tienen que ver con la pubertad, el desarrollo del cerebro adolescente y un montón de cuestiones que domina muy bien Guillermo. Pero menciona a Sarah Blackmore porque ella justamente es la que está diciendo con pruebas esto de hasta dónde puede hasta dónde puede llegar este periodo de adolescencia y dónde comenzaría a aparecer este concepto de madurez. ¿eh? Ese es el esquema general de una Blackmore, ¿no? Sarah Jane Blackmore. Esto es de 2010. Ahora, ¿hay algo más en el plano reciente? Sí. Es el estudio Moseley, Moslei, Moseley. Es de noviembre de 2025. ¿Y saben qué hace este estudio? Hace eso que por ahí aspiraba Sarah Blackmore a que se haga, es decir, a que se establezcan cómo son esos que ellos le ponen el nombre, los puntos de inflexión. A partir de acá pasan tales cosas, a partir de acá pasan. Empieza a haber allí una explicación de qué es lo que se modifica para relacionarlo más o menos con determinados grupos etarios, ¿no? Es decir, lo que ellos identifican son los momentos específicos, así dice textualmente, donde la trayectoria del desarrollo del cerebro cambia. ¿eh? Entonces quiere decir que ya estamos teniendo otros aportes con investigaciones, con empiria, para ver estas cuestiones y ver qué características tiene la juventud, la adolescencia y qué características tiene la madurez, para ver luego cómo los tratamos. Avanzo más rápido, así este, cierro un poco la idea. ¿Qué otro aspecto debe ser tenido en cuenta? Lo recomiendo. El libro blanco de Harvard es el nombre que tiene, porque en Estados Unidos, Harvard y muchas instituciones importantes, por eso siempre rescato esto, de que esa cosa curiosa que tiene Estados Unidos, ¿no? Tiene una serie de cosas y tiene otras, de gente muy, muy dada, muy, digamos, muy humanista, ¿no? Y el libro blanco de Harvard está destinado a los operadores del sistema. Hay, pero es un libro que, a diferencia del que estamos elaborando nosotros, el manual, es un libro que es más neurobiológico y el factor de análisis es el caso Miller, con lo cual ya les resumo un poco la idea. Entonces, son cuatro grandes ejes. Los temas primero de la inmadurez, la impetuosidad, luego sobreviene el tema de la familia, influencia de pares. Guillermo es un experto en eso, les va a contar. Eh, y también, y esto es importante, el mayor potencial de rehabilitación. Si hay diferencias entre un adulto y un adolescente, está justamente en una explicación neurobiológica totalmente asentada y probada de el enorme poder de rehabilitación que hay, de posibilidad, no diría ni poder, de posibilidad de rehabilitar a los menores, es mucho más amplio. Sigo. Entonces, bueno, como les decía, los fallos de la justicia norteamericana, ellos también en la justicia norteamericana han hecho todo un tema, vuelvo un poco a aquello de la admisibilidad probatoria, porque en varios fallos, Frye, Dover, Strickland, están colocando allí cuáles son las exigencias para que la prueba pueda ingresar. Es todo un tema ese, también lo podemos tratar, no sé si por ahí en algún instituto de derecho procesal, y cómo ha sido esa evolución. Y ahí lo junto con el proyecto argentino del artículo 134 del CPP criminal nacional,
que perdió todo parlamentario. Y ahí lo que queríamos hacer era regular cómo ingresaban, donde es crucial el consentimiento. Bien, entonces, eh, de lo que trata este texto, que me parece brillante, y después yo les voy a dejar el link con Cecilia para que accedan, para que lo miren, fundamentalmente aquellos que están en la tarea específica, ¿no? Y hablan de cuestiones como la función ejecutiva. Y acá esto empieza a tener una forma entre la edad más o menos en que acontecen determinados eventos neurofisiológicos con temas que concretamente tienen que ver con función ejecutiva, autocontrol, regulación emocional de los menores. Esto ya es terreno de mi querido amigo Guido Scaglione. Bien, la observación la va a tratar Guillermo, estoy seguro, pero la observación general número... Pero quiero decir esto nada más, ¿no? Se dice en varios proyectos, y en este también, de que ellos lo adaptan esto a los estándares internacionales, que tienen en cuenta lo que dice y lo que dice la Comisión de los Derechos del Niño, pero no tienen en cuenta esto. Es decir, observación general número 24 está claramente aludiendo a las neurociencias y más cuestiones que tienen que ver con la capacitación. Porque si bien le podemos decir al proyecto, está bien que ustedes exijan que se capaciten, pero ¿en qué? Bueno, la observación general dice exactamente en qué. Porque tratar más de lo mismo, con los resultados que están criticados, cuestionados, y bueno, hay una vieja regla allí atribuida, creo que a Einstein, ¿no? Si hacemos lo mismo, todas las veces no vamos a obtener resultados distintos. Así que bueno, lo que le falta acá está explicado de alguna manera por este comité. Y acá hay una inobservancia, y esto es importante desde el punto de vista del derecho supranacional, hay una inobservancia de reglas que tienen que ver con los compromisos que asume el Estado Nacional. Acá me parece que ahí ha habido un pequeño desvío que debe ser atendido. Lo de los Países Bajos ya lo comenté, les voy a dejar el texto de nuestro amigo, porque tenemos contacto fluido con Stefan Schlein, que ha hecho ese trabajo. Él es crítico inclusive de la legislación de Países Bajos, dice, ¿no? Y cuestiones tratamentales, y cierro con esto, prometo, ¿eh? Cierro con esto porque ya veo cuestiones tratamentales novedosas no consideradas. La literatura nos está diciendo, cuando hablo de esto, hablo de las investigaciones científicas que luego se publican en editoriales. Esas editoriales, yo sé que no huelga explicarlo, ¿no? Tienen controles. Por eso nosotros con Guillermo nos dedicamos a hacer también ese trabajo. Nuestras publicaciones están sometidas al control de pares. Es decir, todo artículo científico de cualquiera de las materias que pueden tenerse en cuenta tiene que tener control de pares, si no, no es cierto. Si no, no es confiable. Y ya dejo el consejo. Si ustedes van a tomar en cuenta alguna literatura, fíjense que tenga control de pares. ¿Está? A contrapartida, si el oponente no se fijó en eso, ustedes pueden cuestionar eso, porque falta seriedad científica en todo caso. Bueno, y hay un artículo que empieza diciendo, eso se los puedo dar después, si todo es posible, ¿no? Is everything possible? Y, ¿y saben de qué hablan? De la, es muy interesante esto, de la realidad virtual, de estos sistemas de realidad virtual que se utilizan para juegos, bueno, se están empezando a utilizar para rehabilitaciones de tipo psicológicas, ¿no? Tratamientos y para terapias. Y lo que están diciendo los amigos de Holanda, Sjor Littar y varios, repito, Sjor Littar, acostúmbrense, y están diciendo ellos, bueno, esto se podría utilizar para el tratamiento no solamente de personas privadas de libertad que tienen algún padecimiento psiquiátrico, sino para los que no lo tienen. Porque el sistema este de la realidad virtual, yo no sé si ustedes ya lo han practicado y demás, lo que tiene de particular es que nos saca de la realidad y nos coloca en ese otro mundo, y eso implica grados de inmersión, uno, dos, tres, cuatro, ¿eh? Y claro, el grado más severo de inmersión nos saca totalmente de la realidad. Pero eso, llevado a cabo, controlado por un experto, puede ser útil para las modificaciones de las conductas de las personas. ¿Por qué es posible eso? Y acá le robamos ideas a Donald Hebb, al recordado Ramón y Cajal, que allá por hace mucho, a Sherrington, de los grandes que han escrito sobre esto, sobre un tema que se llama uso y desuso neuronal. Tema de Guillermo. Uso y desuso neuronal. ¿Eh?
Entonces, si yo refuerzo, esto es un mito que destrozó la neurociencia, se pensaba que la cabeza se va achicharrando, y no, no, si uno hace una actividad, refuerza, hay toda una explicación neurobiológica que hace Guillermo y que nos hace entender de cómo ese reforzamiento de cierta parte del cerebro pueden activar o reactivar la zona en la que se encuentra. El tratamiento es posible y tiene visos de ser algo interesante. En lo mismo va el neurofeedback. Esto es tal vez un poquito más conocido, pero ya más conectado con métodos novedosos de rehabilitación. Y esto lo menciona, repito, digo el nombre, presten atención, Jan Christoph Bublik, Universidad de Hamburgo, que estuvimos con él hablando en Toledo, España, hablando de estas cosas. Y es uno, creo que, de los más prolíficos, inteligentes neurojuristas. Presten atención, lo que produce Bublik generalmente tiene mucha robustez argumental, es original, y él habla de este tipo de cosas. El sistema de neurorehabilitación, compatible con todo lo que dicen las constituciones y lo que dicen las disposiciones supranacionales, permiten esto de los juegos de neurofeedback, psicoterapia aumentada, inclusive algo que ya se venía utilizando, pero bueno, se está reconsiderando esto de los empleos farmacológicos, ¿no? Queda para más adelante la cuestión de los implantes. Pero esperen. Eh, También por allí se desprende algo, esto es a futuro, las técnicas de regresión hipnótica. Hay un trabajo de Leo et al. Que tratan sobre una cuestión que tiene que ver con los implantes de memoria, ¿no? Que recuerdo alguna discusión con algún colega, me dijo, eso es imposible. Le digo, bueno, si le preguntamos, si le preguntamos a ellos, a los neuropsicólogos, si es posible, bueno, ahí tienen una beta para ir viendo que hay otras posibilidades. Así que bueno, son más, son más. Yo cierro acá, les dejo simplemente la expectativa esta de que ustedes tienen mucho campo que abordar epistemológicamente, hay muchas cuestiones imbricadas, hay cuestiones de ejercicio de poder en esto, y bueno, y ahora sí, vamos a abrir la puerta para escuchar a la neurobiología, también el enorme caudal de sus explicaciones. Muchas gracias. Gracias, José, impecable. Guillermo. Bueno, primero agradecer estar en este espacio brindado por el Colegio de Abogados de Morón. Para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes esta charla. Eh, bueno, ha sido muy concreto el doctor Marinaro en cuanto a explicar un poco todo lo que conlleva la neurociencia y el neuroderecho. Eh, Quizás mucho de mi lenguaje tenga un lenguaje médico, producto de que yo he estudiado 6 años de medicina. No soy médico, porque no me recibí de médico, pero la muerte de mi esposa fue un golpe muy fuerte para mí y decidí, faltando muy pocas materias, no seguir. No seguí, pero seguí investigando. De hecho, todos los conocimientos que yo tengo acerca del cerebro es porque disecciono una cabeza una vez por mes, saco tejido, lo llevo directamente a la cátedra de histología, me fijo qué tipo de estructura tiene, voy a la cátedra de bioquímica y vemos qué reacciones bioquímicas tiene. Y en lo que yo trabajé desde 1986, que es inteligencia artificial, en una época donde nadie, usted va a decir, pero en el 86 no existía la inteligencia, no, no existía acá. La inteligencia artificial es 1956 en Dartmouth, empieza en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Simon Papert comienza con el perceptrón y demás. Esto me ha llevado a ideas de trabajar también teoría general de sistemas de von Bertrand Lanfy y sobre todo pensamiento complejo de Edgar Morin. Y sobre este tema, antes de comenzar sobre la baja de imputabilidad, Edgar Morin habla sobre ciertos supuestos
que tiene su teoría en cuanto al pensamiento complejo. Y tiene uno que llama el principio de la borrosidad, ¿no? Cuando nosotros vemos algo que parece muy, pero muy claro y muy conciso, estamos lejos, lejos de la realidad y lejos de la verdad. Cuando las cosas las vemos borrosas, ahí nos estamos acercando a lo real. Entonces yo veo acá como que tiene todo muy claro. He escuchado a muchas personas muy importantes hablar sobre la imputabilidad y sobre la neurobiología. Primero y principal, bueno, un poco comentarles cómo uno lo ha visto esto. Yo veo que la simplificación biológica y muchas veces operadores jurídicos dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver la historia de la escuela de este chico con la parte jurídica? Tiene mucho que ver porque lo vamos a analizar esto, lo que es lo que es un trauma y cómo influyen las conductas. Piensen que el cerebro es un sistema dinámico y no se puede comparar. Tenemos una mirada adulcentrista acerca de igual delito, delito de adulto, igual pena para el menor. Son dos estructuras totalmente diferentes. Nuestro cerebro nace con 355 gramos, 300, 400 como mucho, y en el cabo de un año pesa casi 1,2 kilos. ¿Hay nuevas neuronas? No. ¿Qué pasó? Bueno, se han hecho estas interconexiones y redes neuronales. Por eso el primer año de vida es tan fundamental. El primer año de vida es tan fundamental. Entonces, eh, yo quiero explicar un poco también de que el cerebro de un adolescente es un cerebro que está en construcción. No es un cerebro que todavía tenga capacidades de decisión. Y sobre todo, yo veo muchos argumentos que dicen, bueno, pero si tiene 16 años y puede votar y puede tomar decisiones sobre su cuerpo, entonces también se puede hacer responsable. Ojo, yo no quito la responsabilidad que tenga ante un hecho penal, ¿no? Es otra cosa. Pero, a ver, hay zonas frías y zonas calientes. Una cosa es tomar una decisión de votar que uno la puede consultar, tiene tiempo, y otra cosa es cometer un delito que generalmente está bajo la presión de pares, bajo la presión de consumo. Y la persona justamente no opera igual y no toma decisiones igual cuando está en frío que cuando está en caliente. Una cosa es cuando uno puede y tiene tiempo de consultar, de ver y de pensar, y otra cosa es el delito, donde no hay tiempo, no existe un tiempo. Entonces, yo creo que la sociedad un poco está enferma de sentido, ¿no? Todo tiene que tener un sentido, y hay cosas que no la tienen. Por ejemplo, Freud decía, a veces un habano es un habano, no es otra cosa. No todo tiene un sentido. Hay un antropólogo, Kessler, que dice, nosotros en la adolescencia tenemos una tendencia a la transgresión. ¿Quién en su adolescencia no ha sido transgresor? Nosotros hemos tenido transgresiones en la adolescencia. Y no quiere decir que porque uno tenga una transgresión, después toda su vida va a transgredir, porque hay una bomba enorme de neuroquímicos hormonales que están sucediendo dentro del organismo de un adolescente que no tiene nada que ver con el adulto. Y por otro lado, digamos, hay tres factores que van a incidir sobre las tomas de decisiones y las conductas en un cerebro adolescente. Primero, bueno, la amígdala. La amígdala es un núcleo que tiene 12 subnúcleos dentro de su estructura que se conecta directamente con todas las percepciones que llegan a través de otra sustancia gris, otro núcleo que se llama tálamo. Entonces, nosotros
Bien lo decía el neurofisiólogo y neurólogo portugués Antonio Damasio, que escribió El error de Descartes, y escribió también otro libro muy importante que es El cuerpo forma el cerebro. Él dijo, primero sentimos y después quizás podemos llegar a pensar, pero primero sentimos, primero tenemos que tener cuerpo. Y nos olvidamos que estos chicos que están bajo esta égida de la punibilidad, que cometen actos delictivos, son personas que han sido abandonadas por la sociedad. No las hemos visto. Cuando una persona no es vista, cuando no hay un vínculo amoroso con esa persona, con un otro, la persona no se percibe a sí mismo. No es lo mismo tener un cuerpo que un organismo. Estos muchachos tienen cuerpo, pero un cuerpo que está invisibilizado por la sociedad. Es un cuerpo que no tiene visibilidad. Entonces, yo he visto muchas cantidades de relatos forenses de chicos que han cometido homicidios y realmente la amígdala no está funcionando. Por ejemplo, uno les pone eh, imágenes muy tenebrosas, muy desagradables, y uno escucha cuestiones como, ¿tengo que hacer algo? ¿Tendría que ponerme mal? O sea, no sienten, están anestesiados. Están anestesiados ¿por qué? Porque hay traumas y el trauma grita. El trauma es algo que pasó y que no se procesó. Y es un grito de dolor. Y el dolor psicológico es igual al dolor físico. Se activan los mismos núcleos y las mismas vías. Entonces, está por otro lado, o sea, tenemos una amígdala hiperactiva, o sea, en hiperalerta, en defensa. Por otro lado, tenemos un problema muy serio porque todavía no están formadas las redes neuronales de la vía mesolímbica que va a conectar con el lóbulo frontal. El lóbulo prefrontal y sobre todo el ventral es donde están las facultades cognitivas superiores. Ahí está el entendimiento, el razonamiento, la toma de decisiones. Bueno, no la tienen. Un fiscal de La Matanza me decía, tenemos un chico de 19 años que no lo podemos entender porque no se puede expresar simbólicamente. No entiende, no sabe cómo expresarse simbólicamente. Entonces, evidentemente que hay muchos agentes jurídicos que lo ven de distintas maneras. Hay agentes jurídicos que dicen, bueno, pero esto es una historia biológica y esto es judicial, ¿qué tiene que ver? La historia de vida. Sacan la foto, pero no ven la película. Entonces yo creo que hay que empezar a ver la película y hay que ver que no solamente tenemos un problema a nivel de lo que es el delito, sino que también tenemos otro problema que es cómo la sociedad ha abandonado. Piensen que el 58,7 de las personas está en la indigencia. Y como hablaba recién el doctor Marinaro acerca de la Convención de los Derechos del Niño, que por supuesto tiene en la Argentina una jurisprudencia constitucional en 1994, artículo 75, inciso 22, que no puede salir de eso. ¿Por qué? Porque ahí se habla específicamente de que Argentina debe mantener esa edad entre 15 y 16. Y nos tomamos, por ejemplo, ejemplos de Inglaterra que tienen 12. ¿Eso lo va a solucionar? Si bajamos la edad de imputabilidad, ¿lo va a solucionar? O sea, no, se lo vamos a imputar a los 7. Hay gente que tiene, hay países que lo tienen a los 7 años. El chico no sabe que es un proceso judicial, no tiene idea, no tiene poder de abstracción. Y queremos que entienda que está bajo una causa judicial penal. No sabe dónde está. ¿Saben cuál es la atención en la Universidad de Buenos Aires de alumno de medicina? 9 segundos.
un pescadito de color, esos naranjas o doraditos, tienen 8 segundos. 9 segundos. Esto es lo que está causando las pantallas, esto es lo que está causando las redes sociales, esto está 16 horas por día pasan viendo videitos de gatitos, viendo videitos de pornografía, viendo videitos de lo que sea. 70% de todo esto es pornografía. Les estamos enseñando violencia, les estamos, bueno, tanto nos afecta todo el tema. Sabemos que el delito, una de las entradas es la adicción. Y somos muy tolerantes con el alcohol. Y por otro lado, la progresividad, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en muchos países, cuando un menor tiene o un iniciado, digamos, de 18 años, o sea, hay algo, la madurez no la fija la legalidad, no la fija lo jurídico, lo fija lo biológico. Yo no puedo decir jurídicamente a los 18 años ya entiende, no, no es jurídico, es biológico. Entonces no están en condiciones de decir, bueno, a los 18 no todo el mundo es igual. Es más, no es homogéneo. Hay personas, adolescentes, que se comportan de una manera en un tiempo determinado, de forma criminal, y tiempos que están normal. O sea, hay cambios que tienen que ver con cambios de neurotransmisores y cambios de neurohormonas. Ahora, ¿el entorno influye? Sí, el entorno influye. Y escuchamos a esa persona, a ese adolescente, que es un adolescente que no tiene un vínculo amoroso con otra persona, con otro, con un otro. Ojo que para que exista un vínculo amoroso, porque ahí se forma la ley interna. La ley interna son los límites que se van a fijar. Pero si el padre está preso en Sierra Chica, la madre ejerce la prostitución, el hermano es un soldadito de narcotraficantes y después de todo vuelve al mismo lugar, lo devolvemos al mismo contexto, ¿qué esperamos que pase? ¿Que se reduque? Yo sé que eso ya no responde a la parte penal, estaría más dentro de las conductas, digamos, de las obligaciones de la política pública. Ya no sería parte judicial, pero la política pública, ¿qué está haciendo en prevención? ¿Cómo estamos previniendo? Hay cosas que las podemos prevenir y las podemos solucionar, pero si no hacemos algo, evidentemente, bajando la edad Por ejemplo, nos estamos dando cuenta que el 12,7 cada 100.000, no los chicos solamente están cometiendo crímenes, están matando personas, sino que se están matando a sí mismos. O sea, de cada 100.000 habitantes en la Argentina, 12.700 chicos anualmente se suicidan. Y no estamos viendo que solamente, bueno, producen actos delictivos, pero también se están matando. O sea, no estamos prestando atención y no estamos escuchando. Sobre todo creo que tenemos que empezar a ver que detrás de un delincuente, también adulto, hay una historia de abuso, hay una historia de maltrato, hay una historia de vulnerabilidad que no la estamos viendo. No hay peor violencia que la ignorancia. El 15% está abandonando la escolaridad en la provincia de Buenos Aires. Censo 2022. Y cada vez estamos viendo cómo los chicos prefieren ser soldaditos de narcotraficantes que ir a la escuela. ¿Hay empleo? ¿Hay lugar para ubicar cuando la inteligencia artificial ahora está despidiendo millones de personas en el mundo? ¿Qué futuro tienen? ¿Cuál es el futuro que hay? ¿Y qué es lo que nosotros le mostramos? ¿Cuál es lo exitoso? Estudiar, trabajar, ¿qué valores les damos? Ser un influencer como este muchacho italiano-senegalés que poner caras de idiota le pagan 900 millones de dólares. Entonces, ¿qué es? Hay veces que me preguntan a mí, usted tiene 3 carreras, ¿qué auto tiene? ¿Dónde vive? ¿Y para qué le sirvió? Si esos son los valores, ¿cuáles son nuestras...
digamos, los mentores de estas generaciones? Bueno, personas que han delinquido, que se ven, no, porque fulana tiene X, tiene una mansión de 100 millones de dólares. ¿Cómo la hizo? Trabajando, ¿no? Sí. No, pero fulano tiene no sé cuánto y fulano tiene no sé cuánto. Y por supuesto, paupérrimos ejemplos que permanentemente están... ¿A qué juegan los chicos por la noche? A juego de violencia. A ver quién mata más cabezas, quién desangra más, quién mata más. Si uno observa un fenómeno, lo puede reproducir. Hay cientos de juegos de violaciones, muchos de Japón. Observen un poquito qué es el manga y después háblenme a ver si hay alguna relación con la pedofilia. Bueno, todo esto circula. Los chicos permanentemente se están nutriendo de esto. Entonces, tenemos un problema que tiene que ver con la neurobiología, que voy a comentarles algo que sería bastante largo, pero a ver si lo puedo bajar un poco a línea. Eh, Nosotros permanentemente tenemos neuroplasticidad y justamente la neuroplasticidad se expresa en la adolescencia, es donde el cerebro más plástico tiene y donde menos motivación tiene y donde menos impulso tiene. Si ustedes me dicen, ¿está formando médicos en la facultad? No, estoy formando empleados. Yo no creo que esté formando profesionales. Lo único que interesa, es más, yo trato de pensar a veces cómo yo fui educado. ¿Cuál era lo más difícil? ¿Llegar tarde o irse temprano? Y a mí me preparaban para ser un obrero. No me preparaban para ser un profesional. Hacíamos dibujos que uno lo pasaba al otro, el otro dibujaba, el otro dibujaba, para hacer una línea de ensamblaje. Nos preparaban para ser estudiantes de posgrado, no. Nos- Empleados. Cuando suena el silbato, todos adentro. Cuando suena el silbato, todos afuera. Ahora, ¿cuánto sé? No sé. En las universidades públicas que yo estoy yendo, es muy importante que tengan al día todos los papeles, los primeros que pasen y vean y revisen 500 formularios. Si tiene todo eso, está bien. Si no, bueno, incumplió. Ahora, si sabe o no sabe, no nos interesa. Lo que nos interesa es que haya cumplido con todos los requisitos de papelerío que hay que hacer en la Secretaría Académica. Después el resto, no sé si saben o no saben. Entonces, ¿qué preparamos? ¿Médicos eficientes o médicos que van a ser buenos empleados de las multinacionales y de las prepagas, que ya sabemos cómo es el sistema y cómo funciona? Por otro lado, uno tiene que estar frente a estos padres que crían estas criaturas y forman estos delincuentes. Yo estuve en el Garrahan cuando hacía el internado anual rotatorio en medicina y me acuerdo que vi un chico con traumatismo a las 2 de la mañana, traumatismo de cráneo. Y entonces se le preguntó qué había pasado. El padre me dijo así sin ningún problema, le pegué con la plancha porque no me dejaba escuchar el partido de Boca. Le pegó en la cabeza con la plancha, con una plancha de metal a una criatura de meses porque no dejaba de gritar. Una de las causas de la violencia que tiene que ver en los colegios que están soportando los maestros en colegios primarios y secundarios, tiene que ver con la baja de hipoglucemia, no están bien alimentados. Saben que, ahora hablamos mucho de la microbiota, hay 250.000 neuronas en el intestino, están conectadas directamente al cerebro. Entonces, un chico mal alimentado puede aprender, tiene que ver con la pedagogía o tiene que ver con nos tenemos que fijar un poco cuáles son las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, hoy por hoy, la neuroplasticidad, y me acuerdo cuando estaba Jaime Echeverry
a cargo de la primera cátedra de histología y embriología y genética, se le encargó parte del genoma. Se distribuyó para hacer el genoma humano porque se pensaba que una vez que sepamos bien qué cromosoma pertenecía a qué cromosoma, ¿eh? íbamos a obtener las soluciones de todo. Lo que se encontró es que los genes están metilados. ¿Qué quiere decir metilados? Que es como si fuera una especie de carretel donde está el ADN y hay una proteína que se llama ARN polimerasa que lee una cadena y va copiando proteínas. Bueno, pero hay partes que están totalmente atrapadas, como si fuera un candado, con un grupo metilo, es carbono hidrógeno 3, que está ahí, se llama gen en on o gen en off. Y lo que se está estudiando ahora es la epigenética, qué hace que eso se pueda llegar a desmetilar. O sea, uno puede ser una persona mediocre hasta los 70 años y de repente a los 70 años convertirse en un genio, sí. ¿Una persona brillante se puede convertir en un idiota a los 90? Sí. O sea, no pasa. Pasa por el contexto, es un emergente esto. Esto tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el contexto, con la motivación. ¿Cuántas veces tenemos de cuestiones que, a ver, jurídicamente, cuál es el avance institucional? Tenemos una jurisprudencia del siglo XIX en una estructura distópica del siglo XXI y donde los operadores judiciales están en una estructura piramidal, poniendo ladrillito por ladrillito y generando nada más que su estructura a ese nivel, sin ver lo interdisciplinario y sin ver lo que es una interdicción, porque de repente observan, escuchan o ven nada más que la foto. Yo veo la foto, culpable, listo. Ahora, está bien, eso no quita responsabilidad, pero ¿qué estamos haciendo? El Estado está fallando, el Estado está ausente. Yo no veo cómo se va a arreglar la cosa con más cárceles, con más sanciones y más penas. Ha bajado, hemos hecho un montón de cuestiones. ¿Han bajado los femicidios? Yo no veo que hayan bajado los femicidios. Ha bajado la violencia. Por eso yo creo que la educación es una de las formas. Por eso la neuropsicoeducación es tan fundamental. Lo que tenemos que empezar a observar, porque no hay peor violencia que la ignorancia, y se está convirtiendo en un país muy violento. Y estamos siendo pensados por otro. Hubo un filósofo que escribió, Juan Pablo Feynman, ¿no? Que escribió La filosofía, el barro de la historia, ¿no? Que era también en un programa que tenía filosofía aquí ahora, decía, los taxistas tienen la costumbre de hablarnos, aunque no querramos hablar, nos hablan. Entonces él decía en su libro, que cuando un taxista le empezaba a hablar, él lo paraba y le decía, no me siga hablando porque usted me va a decir esto, esto, esto y esto. ¿Y por qué sabe esto? Porque sé qué emisora escucha. Y en esa emisora escucha hablan de esto. Y usted lo que está haciendo es ser pensado por otro. Usted no está hablando por usted, está hablando por otra persona. Y somos pensados por otro. ¿Qué se premia hoy en la universidad y también en el colegio? El que responde más rápido, no el que piensa, el que responde más rápido. Y si ustedes ven, cuando yo le digo que el contexto es fundamental, bueno, ¿cuáles son los delitos más recurrentes? Bueno, un delito que tiene que ver en poblado y en banda, robo en poblado y en banda. Porque me vas a decir que es lo mismo un hincha fanático solo o un hincha fanático en una final. Si yo lo aíslo, ¿es el mismo que estaba en la cancha? Bueno, psicología de masas de Freud. Entonces, creo que tenemos que pensar más en la prevención, tenemos que pensar más en escuchar
y sigue el agente jurídico. Bueno, así como tengo fiscales que me han dicho, yo no entiendo lo biológico con lo jurídico, bueno, parece que tenemos que entrar a discutir cosas que ya uno creía que estaban ya superadas. Parece que hicimos un retroceso y tenemos que volver a discutir cosas que ya discutimos el tiempo. Tenemos que volver a discutir la teoría génica, la teoría gemelar. Tenemos que empezar otra vez a marcar que hay genes como el MAO-A, la monoaminoxidasa A o el DR2 que forman personas que tienen dopamina por demás y tienen propensión a actos delictivos, a que no hay control de sus impulsos. Esto está probado. Esto ya lo habíamos charlado hace mucho y ya lo teníamos por superado. Parece que volvemos para atrás. De repente en Estados Unidos hay estados que tienen la pena de muerte. 18 años y 6 meses, entonces ya le podemos aplicar la pena de muerte. Y la pena de muerte en sí, a una persona que tiene toda una vida por delante, creo que hay que darle otra oportunidad. Entonces, yo creo que vemos las muertes de lo que causan estos chicos y vuelvo a insistir, yo no les quito la responsabilidad, pero hay que ver cómo hacerles entender la responsabilidad si la pueden llegar a entender. Entonces, una cosa es la responsabilidad y otra cosa que tiene que ver con que si comprenden, si los chicos no tienen la capacidad de simbolismo, si de repente yo tengo personas que las he visto hablar con 32 años, 42 años, y parecen chicos de 13 o de 12, realmente no es todo general. Y estamos legislando de forma genérica. Y acá hay Guille, problemas individuales. Guille, Sí, perdóname, ahí me pareció ver que Torres, una de las asistentes, está queriendo hacer una pregunta. sí, por supuesto. A ver. Pregunten todo lo A que ver, quieran, ¿eh? no la veo. Sí, Está en Ah, el chat. a ver. Ah, dice que fue sin querer. Ah, que fue sin querer, está bien. Bueno, fue el subconsciente por ahí, ¿no? Bueno, dale, Guille, vamos redondeando, dale. bueno, no, simplemente es un tema tan complejo y tratar de explicarlo en tan poco tiempo y sin las bases neurobiológicas elementales es difícil. Pero bueno, lo que a mí me parece es que creo que tenemos que respetar los derechos de la Convención del Niño, lo que plantea UNICEF, de no bajar. La Argentina tiene que ser un faro y no estar buscando faros en Inglaterra, ¿no? Este, que se recomienda que no bajen de 15, de 15 y 16, y estamos copiando otros contextos. Inglaterra no es Argentina, son contextos distintos. No tenemos que ver cómo están haciendo esto. Y así como decía que hay agentes jurídicos que no ven la relación entre la biología y la jurisprudencia, yo he visto jueces penales que me han dicho, yo a veces tuve que fijar los honorarios, tuve que meterme en la parte civil y comercial, tuve que fijar los horarios de visita y los honorarios. O sea, comprometidos porque habían escuchado el caso, habían escuchado a la persona, habían visto la película. Así como tenemos una cosa, tenemos la otra, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Como en botica hay de todo. Pero Guille, creo que, Guille, perdóname, sí, perdona que te interrumpa, pero por ahí vi una pregunta que me parece que está muy, muy interesante, que es si esto de la educación o lo que vos planteabas de la psiconeuroeducación puede ser llevado a las escuelas. por supuesto que sí. No solamente tiene que ser llevado a las escuelas, sino que tenemos que democratizar la educación y bajarla al pueblo. Si solamente
la educación se entiende en las escuelas y en las universidades y no se entiende en el pueblo, no estamos bien. Tenemos que bajar este conocimiento. Tenemos que hacer neurociencia popular. Vos sabés, José, que lo hemos hecho en La Matanza y hemos tenido unos resultados que ni los esperábamos, ¿no? Y que Te la gente quiere interrumpo, aprender. Guillermo, sabés que hay un libro muy bueno, de hecho ya se baja a las aulas, un libro que se llama El cerebro que aprende, que lleva las Ah, neurociencias sí, a las aulas. Hoy se exactamente. sabe que los adolescentes se les activa el cerebro un poco más tarde. Entonces, por ejemplo, en el colegio de mis hijas, que los adolescentes entran a las 7 de la mañana, deberían invertir y que sean los últimos, que entre el jardín, que los chiquitos se levantan re temprano, después la primaria y después la secundaria. Hay docentes que vos sabés que se interesan mucho en el tema de las neurociencias. Se sabe que si genera un factor sorpresa, una cara rara, un chiste, se produce químicamente en el cerebro, se desencadenan hormonas que hacen que adquieran mejor los conocimientos, tienen un aprendizaje con esos conocimientos más sólidos, quedan fijados mejor. Entonces, de a poquito parecería que la semillita se va sembrando, ¿no? Y digo que el derecho no puede permanecer ajeno al avance No, de las neurociencias y de los no. descubrimientos científicos. ¿Por qué el derecho debería permanecer ajeno? Esto que vos decías que rescato, la madurez la da la neurobiología y no la ley. Si a nosotros en la facultad no nos enseñaron habilidades blandas, nos enseñaron la letra fría, estricta de la ley, código civil, código penal. ¿Qué actividades blandas hay? ¿Un buen juez quién es? ¿Un eximio jurista? ¿O alguien que sabe también de neuroliderazgo y habilidades blandas de cómo manejar un equipo de trabajo? Yo creo que es un trabajo multidisciplinario y tenemos que empezar a pensar que sin cometer sesgos categoriales, tenemos que empezar a pensar que esto es un trabajo que tenemos que traer psicólogos, antropólogos, sociólogos, psicopedagogas, tenemos que hacer un trabajo en conjunto, cada cual dentro de su marco, pero me parece que la parte jurídica es fundamental, las leyes son fundamentales. Y un abogado hoy en día tiene que tener una formación neurocientífica. No solamente eso, estamos cambiando en el paradigma ya de la física. Ya la física newtoniana no se está usando, estamos hablando de física cuántica. Ustedes Mm. saben, o no sé si lo vieron, si no se lo... Tengo mucho material para dejarles también, pero el experimento a la doble rendija. ¿La mente incide en la materia? Sí. Si nosotros observamos algo, por ejemplo, el experimento se lo relato así muy por arriba, se comprobó en todo el mundo, en las grandes universidades, se disparan electrones. Bueno, se observa cuál es el comportamiento lineal del electrón, si es partícula o si es onda. Cuando los investigadores lo observan, se comporta como partícula. Cuando dejan de observarlo, se comporta como onda. Vuelven a observarlo, se comporta como partícula. Si yo te digo, desde el punto de vista de lo que es la física cuántica y lo que es en realidad físicamente la mano, mi mano son espacios vacíos. En este momento existe, no. Va a existir cuando lo observe. Si no la observo, no está existiendo. Entonces, está cambiando. Todo lo que vos observás te está observando. Entonces, estamos cambiando un paradigma que está revolucionando todo. Yo acabo de ver que la semana pasada se han hecho chips con redes neuronales en escala cerebral. La velocidad de procesamiento se triplica. Entonces, esto es un problema muy serio. Ya hay, miren, les voy a dejar también para que observen qué está pasando con lo que hablaba el doctor Marinado de labias coagitaciones, qué está pasando en China y muchos colegios europeos están comprando el sistema Skirru. Estos chicos directamente se ponen una vincha cuando llegan y esa vincha le transmite al docente los estados de concentración, cuántas veces parpadean, si se están concentrando o no, y si no se concentran, se les envía un WhatsApp a los padres diciendo que su hijo no se está concentrando. Bueno, ya directamente estamos bajo una esclavitud, estamos bajo la Agenda 2030, Foro Económico Mundial. No tendrás nada y serás feliz.
Habría que Guille, entrar a verlo. Guille, dos renglones quieren ahí que cuentes experiencias de neurovida o neurociencia popular, la experiencia de la universidad abierta al público, al vecino. Bueno, yo creo que quien puede contar una, sos vos que fuiste, fuiste partícipe de la amígdala. Sí, sí, sí. Bueno, la cuento. O sea, hay muchas experiencias que han sucedido que no estaban previstas. Una de las jornadas que hicimos en la universidad, una jornada de neurociencia, vino gente muy calificada de la Academia Nacional de Ciencias. Estaba el profesor Silva disertando, entonces mucha gente por suerte, y alguien levanta la mano, una señora, y dice, doctor, eso que usted está explicando respecto de la amígdala. ¿Qué podría pasar en una persona si le extirpan por alguna razón la amígdala? Y Silva, un tipo muy gran científico, explica muy abundantemente. Bueno, cuando termina toda la conversación, vieron cómo pasa en las disertaciones, termina todo, nos saludamos y demás, y entonces Silva, que sabía que habíamos colocado neurociencias en derecho penal, me dice, che, qué bueno eso, qué resultado interesante da eso de que metan derecho penal en alguna materia de grado. ¿Por? Le digo, no, porque viste que la pregunta que hizo es una pregunta muy buena. Le digo, sí, pero no es una alumna, es una vecina. ¿Mm? Y después, destruir mitos, hay uno que es maravilloso. O sea, un concurrente de las clases de Guillermo, una persona de unos 90 años, ¿no? Guillermo, más o menos. Bueno, él da la clase y explica muy claramente el tema de la plasticidad neuronal y qué pasa con las personas, algo dijo él recién, ¿no? Con las personas cuando ya son muy mayores y demás. Y lo que él explicó, que destruía un mito de que el cerebro es más o menos como que se va a deshacer, le dio a él el ímpetu que le faltaba para terminar la escuela secundaria. Y lo terminó y con buenas calificaciones. En 2 años hizo un curso y por eso digo, tiene toda esta información también, el aspecto muy positivo y muy humanístico. Lo mismo con la cuestión de las tecnologías. No hay que querer humanizar a las máquinas. El ser humano es el que tiene que también aprender a ver cómo va a trabajar. A Shoshana Zuboff, libro que luego voy a pasar el dato a Cecilia para que lo vean, es un texto largo, pero ella le pregunta, le dicen, doctora, cuando él hacía la investigación, ¿vamos a terminar trabajando para máquinas inteligentes o las máquinas van a trabajar con personas inteligentes alrededor? ¿Eh? Ahí está toda la pregunta. Bueno, Bueno, eh, vamos redondeando, si te parece, dale. José. Así como nada, destaqué esta necesidad del diálogo interdisciplinario entre las diferentes, el del derecho con las restantes disciplinas, también me queda, por lo menos en lo personal, la preocupación de la que hablaste. La preocupación. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Qué van a hacer con los datos neuronales recopilados, ¿no? A pensar. Yo creo que hasta podrían llegar a dirigir los votos para cargos políticos y electorales. Si no regulamos eso, vamos a ir bastante. Eso y otras tantas cosas, ¿no? Pero se me viene a la De- mente eso. Bueno, Disculpa que te sí, interrumpa. Mucha gente cree que las farmacopeas y que el armamentismo son, digamos, las dos industrias que mueven todo el dinero. No, lo mueve la Big Data. La Big Data. exactamente, exactamente. La información es poder. Yo Bueno, quisiera Y bueno, terminar, eso con está. esto termino, sería una frase de Mandela, ¿no? Nelson Mandela dijo que en realidad la infancia es el futuro y es el futuro de las ideas. Y si nosotros les damos valores y las cuidamos, el futuro va a ser prometedor. tal cual, Mm. Guillermo. Bueno, les agradezco enormemente a ambos. Ah, Juan quiere Bueno, decir algo. sí, bueno, muy interesante la charla y sobre todo lo que decían los colegas acerca de los trabajos de campo. Les paso un aviso parroquial. El instituto nuestro, el área penal, hacemos prácticas en las cárceles, cárceles de mujeres, cárceles de ahí vemos, algunos colegas se encuentran con una realidad que no es la que le enseñaron o la que pueden experimentar. Y yo les comentaba casualmente una en base a lo que ustedes están comentando, era cuando lo llevé a ver la cárcel de mujeres, digo, a la mujer no las visita nadie. ¿Y por qué no las visita nadie? Y no, porque su pareja está presa, la madre le está cuidando a los hijos, la hermana le está cuidando a los hijos, entonces no tiene ningún tipo de contención ni ningún tipo de visita.
Me dice, ¿y es así? Bueno, vamos. Entonces programé una ida para un día de visita en el penal. Entonces veíamos una fila de 100 cuadras, de 100 personas, en que ninguna que iban a ver no tenía esa por donde van hombres, hombre, 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 pabellón, hombre, y el pabellón de mujeres, no, hoy no hoy no tienen visita. O sea, es un tema, como decían ustedes, y yo celebro que la visita a ustedes, yo como autoridad soy el vicepresidente del colegio. Y veo ahí que está Valeria también Fernández Zárate, que está con el tema de la electroescritura y demás, y también con ella hemos hecho trabajos experimentales en las cárceles. Es donde verdaderamente uno ve y se choca con la realidad. O sea, salimos de lo que los libros, todo lo que tienen, todas las cuestiones técnicas que las necesitamos, evidentemente, pues somos evidentemente legos en esto. Así que bueno, ha sido en nombre del colegio les agradecemos la participación. Obviamente están invitados para alguna otra charla, sobre todo al instituto, lo haremos por vía de Cecilia. Es interesante porque todos nos preguntamos, vieron que los que hacemos penal tenemos mala prensa. O sea, ¿cómo defendés un violador? ¿Cómo defendés a alguien que mató? Lo que pasa es que a vos nunca te mataron una hija o nunca te violaron una hija. ¿Cómo puede ser? O sea, las charlas que a veces nos tenemos que, en reuniones sociales, ¿no? A veces tenemos que hablar, pero bueno, decimos que nosotros lo único que hacemos es asegurar los derechos de cada uno, toda la problemática, el bagaje de historia que tiene cada causa penal, toda la familia, todo eso hace todo un compendio de situaciones que la tenemos que analizar. Y cuando uno explica eso y dice todo el contexto social que pudo haber llevado a alguien a cometer un delito o cuáles son los comportamientos que esperamos y no son los que esperamos, sino que son los que verdaderamente el medio los condiciona, como decía alguien, ¿no? Yo soy yo en mi circunstancia. Las circunstancias que me llevaron de la vida a cometer esto tiene, no que estemos justificando, pero sí explicando y dando razón de por qué algunas conductas son de esa manera y no de otras. Así que gracias Cecilia por haberme invitado, gracias por haber traído al colegio a estos dos profesionales, que por lo que veo, independientemente de la cuestión técnica, veo que tienen sensibilidad y valores humanos muy importantes. Claro que sí, Juan. Gracias a vos, por asistir y por tus palabras. Ahí tenemos la voz de la experiencia y en lo que es el área penal. Así que gracias a todos. Y bueno, si les parece, damos por finalizada la reunión, esperando contar otra vez con la presencia nuevamente del doctor Marinaro, de Scaglione. Bueno, ¿por qué no alguna vez presencial? ¿Cierto, Juan? Exacto. Nos gustaría mucho porque el intercambio con los colegas siempre lo hacemos así, tipo mesa redonda para que pregunten así que bueno, esta ha sido una muy buena iniciativa que, bueno, Cecilia, ya estás comprometida con los Ya me colegas comprometió y José haremos también. Todos me alguna Sí, sí, actividad, comprometen. podemos. Sí, actividad conjunta. hablando de parroquiales, les cuento que para mayo estamos planificando hacer una jornada internacional de neuroderechos en la Cámara de Diputados. Así que luego, cuando eso ya tome cuerpo definitivo, se hará. Y cierro con una sola cosita. Sí, las prohibiciones de las redes sociales a los chicos es una medida tremenda. Ahora, tiene que venir acompañado de la explicación que de alguna manera está en la pregunta que le hicieron a Yoyana Zuboff. Tiene que venir acompañado de una explicación de cuál es el uso útil de los celulares. Yo lo practico con mis nietos y mis nietos ahora saben que el celular sirve para saber esa planta que es y saben que le pueden hacer preguntas difíciles a la máquina y saben que pueden practicar idiomas y que hay una biblioteca y va por ese lado la cosa. O sea, prohibición, bueno, es la última ratio, pero acompañado necesariamente, lo que no han hecho todavía los amigos de Francia, Alemania y Australia, nosotros lo estamos pensando en que venga acompañado de que necesariamente las autoridades educativas manden a los expertos en cualquiera de las áreas a explicarles a los chicos qué otras utilidades tienen, cuáles son los riesgos al idioma de ellos. Eso tiene que estar presente. Gracias. Gracias, José. Gracias, Guillermo. Gracias, Juan. Y a todos por asistir a la reunión. Los esperamos nuevamente en las próximas. No.